El día de hoy estamos honrados de recibir a una gran mujer con un testimonio ejemplar, la doctora Pilar Calva. En esta conferencia, Juicio ético para las vacunas del COVID-19, nos hablará sobre consideraciones éticas en torno al tema de la obtención y aplicación de vacunas contra el COVID, tema que resulta de gran interés. La doctora Pilar Calva. Ella es médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética, en París, Francia, donde laboró en el servicio del profesor Jérôme Lejeune. Cuenta con una maestría en bioética y actualmente es profesora de diversas universidades e instituciones. Ha participado en foros a nivel nacional e internacional en la ONU, comparecencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México a favor de la inconstitucionalidad de la ley del aborto en el Distrito Federal, así como en la Asamblea Legislativa de Argentina y Costa Rica. Pilar es miembro de la Academia Pontificia para la Vida, de 2003 al 2012, del Consejo de Bioética del Episcopado Mexicano y del CELAM, de la Asociación Panamericana de Bioética, de la Academia Mexicana de Bioética y del Observatorio Regional para la Mujer de América Latina. Fellow de Culture of Life, asesora de derechos del concebido del Instituto de Rehabilitación para la Mujer y de Expovida. Es ganadora de la Medalla de Liderazgo Anáhuac en Bioética en el 2004. Les decía que no había estudiado tanto desde mi última tesis. Me pusieron a estudiar muchísimo con el tema. Entonces vamos a empezar. Sé que voy a meterme a conceptos difíciles. Trataré de simplificar lo más posible, pero lo que quiero es que ustedes tengan un panorama de qué es lo que hay que analizar cuando uno quiere entrar a este tema, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Aquí ya está, ¿verdad? Muy bien. Aunque me pidieron aspectos éticos, no podía dejar de meter aspectos genéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente el tema de genética, genómica, lo vamos a ver ahora, está íntimamente ligado al tema ético y hay que comprenderlo. No sé si es una diosidencia, pero me dio mucho gusto hoy cuando me desperté y vi que justamente hoy, el 21 de Gennaio, que es GN en italiano, enero, del 2021, es considerado venerable el profesor con el que tuve el privilegio de estudiar. El profesor Jérôme Lejeune, el día de hoy, es un día de manteles largos, yo los pondría ahí, y quería decirles que él me llevó a tener la inquietud que ahorita voy a presentar. ¿Qué es lo que Lejeune aportó para mí? Eminentemente siempre poner la inteligencia al servicio de la verdad, ¿no? Él fue una persona que perdió el premio Nobel, como ustedes habrán visto en algunos de los artículos que les han estado seguramente inundando sus WhatsApp, sus correos, ¿no? Él pierde el premio Nobel porque fue fiel a la verdad, ¿no? Él nos enredó diciendo como premio Nobel voy a poder influir más, ¿no? Entonces él, ¿sí? Él es una persona que también me inquietó siempre investigar, ¿no? Y de ahí viene la primera base de mi plática. En primer lugar, decirles que se puede analizar este tema y otros temas cuando uno tiene que decidir en ética, es decidir tomar decisiones en actos humanos, en donde interviene la voluntad, ¿no? Y se puede decidir de dos formas. Se puede decidir de manera científica, y entonces, pues tuve que recordar conceptos, les decía, incluso tomar clases. Quiero agradecer aquí, además de Lejeune, a un buen equipo que tuve para tomar clases de biología molecular e ingeniería genética, aunque de base soy genetista, bueno, tuve que recuperar varios conceptos. Hay que entender conceptos de medicina, porque al final de cuentas estamos hablando de pacientes, ¿no? Y pues la vida me ha llevado, sin ser exactamente mi campo, por querer ayudar a la Iglesia Católica en el tema de los contagiados de COVID, sobre todo cuando veía que eran sacerdotes con pocos recursos. Entonces me llevó a involucrarme, entonces como médico pues estoy involucrada en el tratamiento, en la ayuda a estos pacientes, es decir, sé lo que es la enfermedad, la hemos vivido, la vivo todos los días, ¿no? Entonces hay que saber medicina. Después vienen las áreas que más me cuestan trabajo, ¿no? Viene el área de ética, que es un área de toma de decisiones, una ciencia racional es la filosofía, seguimos en el campo de las ciencias, y finalmente uno puede elevar al campo de la teología moral, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el principio del cual vamos a trabajar, me dicen los teólogos moralistas, que es la cruz de los moralistas, ¿no? Es el concepto más difícil, ¿no? Esa es una forma de tomar decisiones, y otra forma de tomar decisiones es esta inmediatez en la que vivimos, ¿no? Nos llegan
no sé cuántos conceptos diferentes, a veces información encontrada con las redes muy rápido, y entonces pues esto invita a llevar el relativismo ético, porque ni siquiera nos da tiempo de entender lo que está pasando. A mí me ha llevado 2 buenos meses estudiar profundamente lo que aquí les voy a presentar de manera sencilla, porque a lo mejor ustedes no están involucrados en el tema como yo no lo estaba antes, ¿no? Tenía una cierta idea general. Y entonces vienen las verdades a medias o que acaban no siendo verdades. Entonces, pues uno se posiciona en su toma de decisión de acuerdo a quién lo dijo, quién me cae bien. Esa es la otra forma de tomar decisiones. Entonces, el relativismo lo dejamos a un lado, ¿no? Y nos vamos a meter hoy a ciencia. Vamos a empezar con la ciencia médica, ¿no? Entonces, hay una definición específica de vacuna, que es la que todos los médicos hemos aprendido, ¿no? Una vacuna es estimular la producción de lo que naturalmente hace nuestro cuerpo, que son producir anticuerpos cuando se presenta un organismo, ¿no? Entonces, lo que no hacen es que nos presentan una versión débil y no, que no enferma, no patógena del agente infeccioso o de alguna de sus partes, ¿no? Entonces, para eso requiere una ingeniosa manipulación del agente infeccioso, que puede ser un virus en este caso, es una bacteria también, ¿verdad? Hasta lograr una variante del mismo que sin producir enfermedad sea capaz de despertar la reacción inmunológica del huésped, ¿no? Habitualmente las vacunas clásicas, como veremos más adelante, pues te ponían directamente o el virus o la bacteria completa o una de sus partes en una versión debilitada, ¿sí? Pero ahora hay una nueva propuesta de vacunas que hace un poco más complejo el tema, ¿no? Esta otra parte de hacerlo es mediante ingeniería genética, entonces tengo que revisar rapidísimo algunos conceptos de genética que nos van a servir para entender primero cómo son los virus y segundo cómo es la maquinaria de nuestra célula y cómo es que estas vacunas en cierta manera juegan con esa maquinaria, ¿no? Entonces recordarles que el material de herencia se encuentra en una biomolécula, se encontró que es en esta biomolécula que son los ácidos nucleicos, que es el RNA y el DNA, porque las otras 3 biomoléculas entendieron que no estaba ahí porque esas varían con el tiempo, ¿no? Las otras biomoléculas es las proteínas, la grasa y la glucosa, que pueden cambiar. En cambio, esta es una molécula que permanece siempre prácticamente igualita, ¿no? Entonces, hay 2 biomoléculas. Una es la que contiene todo el material de herencia, que es el DNA, que se encuentra en el núcleo de nuestras células. Los seres inferiores no tienen núcleo, pero bueno, pueden tener una molécula de DNA. Es el típica de doble hélice, entonces una escalerita de caracol en doble hélice y tienen información complementaria. Llama la atención aquí, se los quiero recalcar porque después es un término que vamos a encontrar cuando queramos entender las vacunas, que hay un lenguaje genético que decía Lejeune, ¿no? Que es la computadora más compleja que alguien no haya realizado, sino piense, no puede compactar en algo tan chiquito tanta información, ¿no? Porque en el núcleo de cada uno de nuestros billones de células tenemos toda la información de lo que yo soy genéticamente, ¿no? Y ese lenguaje está hecho por estos escalones que se llaman bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿verdad? Y cada 3 escalones significan algo, ¿no? Ahorita les voy a enseñar qué es lo que significan. Y esos escalones son lo que se llaman las bases nitrogenadas, estos son sus nombres. El ARN o el RNA, hay 3 tipos de RNA, ahorita los vamos a ver, es una molécula mucho más sencilla. En primer lugar, no es una doble hélice, aquí lo vemos, es una cadena sencilla. Segundo lugar, es nada más un segmento de todo el DNA, ¿sí? Es más pequeñito, ¿verdad? Y sirve para llevar el mensaje, para ayudar a la síntesis de proteínas. ¿Qué es importante en el tema de los virus? Que los virus únicamente contienen uno u otro material de herencia. Por eso no se pueden dividir por sí solitos. Por eso quienes consideran que los virus no son seres vivos es porque necesariamente tienen que infectar una célula para aprovechar la maquinaria que no tiene, ¿sí? Quienes aceptan que son seres vivos, que sigue siendo un debate entre los virólogos, lo dicen que es porque al menos tienen un material de herencia. Entonces, ustedes quizás han escuchado que el virus, el coronavirus, igual que el virus de inmunodeficiencia humana, el que produce el SIDA, son oncornavirus, porque solo tienen RNA. Por eso las vacunas se basan en eso del RNA. Y en cambio hay otros virus que solo tienen DNA y se llaman adenovirus.
¿sí? Todos estos conceptos los vamos a usar, por eso se los doy. ¿Qué otro concepto es muy importante? Todo esto se encuentra en cualquier libro de bioquímica. Los médicos estudiamos esto muy duro. En el mejor libro de bioquímica es el Leninger. Aterrizando un poquito, un chico de prepa, o si tienen sus libros de preparatoria, lo pueden encontrar en cualquier libro de química orgánica. Entonces, es importante. ¿Para qué sirve el DNA? El DNA, por un lado, tiene una función de replicación, es decir, cuando hago una nueva célula, por ejemplo, si yo tengo una célula de piel y me corto o tengo una quemadura y salen células nuevas de la piel, pues todas traen mi carga genética completa. Entonces, una función del DNA es hacer todo el material de herencia completo para que siempre se mantenga en esas células el material de herencia completo, ¿sí? Y otra función del DNA es jugar en un proceso que se llama la síntesis de una proteína, ¿sí? Entonces, sabemos que el DNA pasa por RNA mensajero, que es el que lleva el mensaje, al lugar donde se hacen las proteínas, ¿sí? Entonces, este es el camino natural que sucede en nuestro organismo. Por ejemplo, en un paciente o en una persona, una persona sana que no tiene diabetes, tiene un gen, quiere decir, en un segmento del DNA, tiene la receta para hacer insulina, ¿no? Entonces, cuando le hace falta insulina, esta cadena doble de DNA se abre y entonces se copia de manera simple en una sola cadena la receta para hacer insulina. ¿Por qué? Porque esa receta está dentro del núcleo, pero tiene que salir al citoplasma, que sería la clarita del huevito. Si tenemos la imagen de un huevo estrellado, ¿sí? Entonces sale nada más la cadena de RNA llevando el mensaje, porque la síntesis de proteínas se hace en el citoplasma. Entonces no podría salir toda la molécula del DNA, entonces sale solamente la copia de la receta que se necesita. Ese es el RNA mensajero. Entonces este RNA mensajero lleva el mensaje de fabricar insulina porque comimos y necesitamos aprovechar la glucosa, ¿no? Entonces llega a otra estructura que se llama el ribosoma. Los ribosomas es un atril molecular. Es un atril, aunque tiene RNA y tiene cierta función de regular, ¿no? Y dice, haz rápido insulina porque comió pastel de más, o no, tranquilo, suficiente con la que hemos producido. Entonces, aquí se pone realmente como un carrilito, se pone como un atril, y sirve para que a partir de ahí en el ribosoma se empiece a dar el marco de lectura, ¿no? Entonces, cada 3 letras significa una cosa, quiere decir, significa un aminoácido. Entonces, se empieza a leer, ¿no? Alanina, fenilalanina, triptofano, o sea, el orden de los aminoácidos. Y el orden de los aminoácidos es muy particular para cada proteína. Entonces, gracias a que aquí tenemos el orden de los aminoácidos para hacer la proteína de insulina, nosotros podemos hacer insulina, una insulina correcta que nos sirve para aprovechar la glucosa. ¿Qué pasa en un paciente diabético? Pues hay un problema desde la receta y entonces hace una insulina, pero que no sirve para meter la glucosa, hace una proteína deficiente. Entonces, vuelvo a recalcar, una función del material de herencia es fabricar proteínas que nos pueden servir para funciones. Les puse la de la insulina, hay proteínas que se necesitan para la función de la defensa, se llaman los anticuerpos, por eso van a ver ustedes que las vacunas, ¿sí?, entran a este tema, por eso me tuve que meter a este tema complicado, ¿sí? Hay proteínas estructurales, probablemente ustedes se acuerdan de la colágena, ¿no? Entonces, la colágena es una proteína que tiene que ver con estructura, hay otras proteínas que tienen que ver con procesos químicos que se llaman enzimas, hay otras proteínas que tienen que ver así con distintas cosas, ¿no? Bien. ¿Qué es la ingeniería genética? Entonces ya les expliqué hacia vuelo de pájaro, qué son las bases moleculares de la herencia. Después empieza la ingeniería genética, que la ingeniería genética son técnicas que están encaminadas a transferir en la estructura de la célula de un ser vivo ciertas informaciones genéticas que de otro modo no tendría, ¿no? Es decir, la ingeniería entra al material genético y cambia ciertas estructuras o transfiere ciertas estructuras, ¿no? La ingeniería genética se basa en técnicas, ¿no? Entonces, ustedes seguramente van a leer también, ¿no? Bueno, hay edición génica. ¿Qué es una edición génica? Es una técnica que permite modificar o eliminar ciertos segmentos o secuencias de DNA, ¿no? Por ejemplo, algo que Lejeune trabajó mucho es, él encuentra que el síndrome de Down
se debe a un cromosoma 21 de más. Un cromosoma 21 de más es un libro completo del empaste de las recetas del cromosoma 21. Pero ese libro del 21 tiene recetas de distintas cosas. Entonces, un chiquito que en vez de tener 2 cromosomas 21 tiene 3, tiene un 50% más de esa receta, ¿no? Entonces, es lo primero que se dedicó. Entonces, lo ideal sería en estos chiquitos, en una edición génica, ¿verdad?, poder apagar todas esas recetas extras que tiene y lo curamos, porque no lo podríamos operar de sus billones de células, ¿no? Hay distintas técnicas para hacer esta edición génica. La más conocida ahora, que ustedes seguramente han escuchado y se les explico de manera muy sencilla porque tiene que ver con todo esto de vacunas y otros temas, es la técnica de CRISPR-Cas9, es lo que quiere decir, ¿verdad? Y es la técnica más usada porque es la más sencilla por ahora, barata y efectiva, ¿no? Entonces, son técnicas estas, ¿no? ¿Cuáles son los fines de la ingeniería genética? Cuando uno va a hacer una decisión ética, pues no solamente hay que entender como medio la técnica, es decir, qué se hace, sino para qué se hace, ¿no? Hay finalidades terapéuticas de la ingeniería genética, ¿no?, que es introducir en un organismo o en células humanas un gen, un fragmento que puede ser tanto de DNA o de RNA, que tiene por efecto prevenir y o curar una condición patológica, ¿no? Entonces, hay ingeniería genética con fin de curar. Hay ingeniería genética con fin de finalidad productiva, ¿no? Por ejemplo, el pronóstico de un paciente diabético ya ha cambiado, ¿no? Cuando yo estudié en los 80s, pues el paciente diabético le poníamos insulina de res o de puerco, ¿no?, que al final acababa rechazando. Hoy, gracias a esta ingeniería genética, podemos poner a las bacterias a producir insulina humana, que la ponemos en el frasquito. Ha bajado muchísimo el precio de la insulina y ya colocamos insulina humana. Entonces, se produce insulina en el laboratorio, es la finalidad productiva. Y, por supuesto, en ese campo entra el tema de las vacunas, ¿no? Aquí es usar ingeniería genética para una propuesta de producción de vacunas. Hay también finalidades de alterar la genética, ¿no? Entonces, se puede alterar la genética de un animal o un vegetal, ¿no? Ahí viene todo lo transgénico. Por ejemplo, las leches más comerciales que tenemos también en México son de vacas que han alterado su genética para que sean mejores vacas lecheras, ¿no? Y han usado unas células que son de hámster, que vamos a ver un poquito más adelante, que se llaman CHO, de hámster, ¿no? Entonces, hay finalidades de alteración que son lícitos porque son para el bien de la persona, ¿no? Que más personas puedan comer, que tengamos mejores especies, que aquellos que no pueden crecer el jitomate porque se les congela o hay mucha sequedad, pues pudieran con menor cantidad de agua, ¿no? Sin embargo, en estas finalidades de alterar, y aquí es donde viene otra de las grandes enseñanzas del profesor Jérôme Lejeune, él dice, la mejor investigación es aquella que respeta las leyes de la naturaleza, ¿no? Pero el hombre y el científico en su libertad, el misterio de la libertad humana, ¿verdad?, puede usar estas mismas técnicas con la finalidad de alterar, pero con fines ilícitos, ¿no? Por ejemplo, puede ser con fines eugenésicos, con fines racistas, con fines de terminar con alguna especie, etcétera, ¿no? Y la última es con finalidades experimentales, recordando que el hombre nunca puede estar al servicio de la ciencia, es decir, no nos podemos permitir, aunque sea por beneficiar a muchos, investigar o utilizar a una persona como si fuera un animal de investigación, ¿no? Bueno, después de ese paso rápido por lo que es la ingeniería genética, vamos a un paso rápido de virología, ¿no? Entender qué es un virus. Me han preguntado algunos, ¿no?, que para qué se usan estas células, que por qué se están usando esas líneas celulares con respecto a las vacunas. Bueno, aquí nos va a quedar muy claro, ¿no? Entonces, ahora, libros y libros de virología. Les digo, esto me ha hecho estudiar muchísimo y todo lo que yo aquí les simplifico en estas diapositivas, ustedes lo pueden revisar en cualquier libro de virología, es material científico. Bueno, un virus no crece ni se desarrolla en medios de cultivo inertes, como lo hacen las bacterias y otros microorganismos, ¿no? Quizás todos nos acordamos de cuando hacíamos nuestras prácticas de laboratorio, los médicos lo hacíamos mucho, ¿no?, que nos tomaban el exudado faríngeo, sacaban la cajita de Petri, que tenía un gel ahí inerte, nada más con rojito, el agar famoso, es un material inerte, pero que tiene nutrientes, entonces ahí ponía uno el frotis
y si había estafilococo, pues después los ponían en una estufita y salía y ya estaba lleno de estafilococos, ¿no? Entonces, las bacterias y otros microorganismos que no son virus, basta que tengan un medio de cultivo inerte con comida y con eso crecen. Sin embargo, los virus no. Los virus necesitan medios de cultivo con células vivas para poder crecer ese virus, porque el virus, acuérdense que tienen una maquinaria incompleta. Entonces necesitan haber células vivas en ese cultivo para que ellos se sirvan de sus sistemas bioquímicos y el virus pueda replicarse, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla una vacuna, como estamos trabajando con virus, pues el desarrollo de la vacuna, ¿no? La producción de la vacuna o probar la vacuna, se necesitan cultivos con líneas celulares. Ahí es la razón por la cual se necesitan cultivos celulares. Aquí la siguiente pregunta que hay que contestarnos es, que es mucho de donde está el tema ético y el tema de teología moral, es ¿de qué son estas líneas celulares? ¿No? Entonces, por un lado, hay líneas celulares que indudablemente provienen de células de fetos abortados, ¿sí? No son, aunque se llaman human, por ejemplo, embryonic cells, no es el mismo concepto porque en los 60, 70 ni siquiera teníamos todavía el tema de las células madre, ¿no? Este empieza más a los años 2000, ¿no? Entonces, no son propiamente de embrión, porque en la etapa embrionaria no está esta diferenciación. Entonces, realmente son no solamente estas líneas celulares tomadas de abortos provocados, sino abortos provocados bastante avanzados, ¿no? Van a ver, son 18 semanas, por ejemplo, porque ya se necesita que sean particularmente de un tejido en especial, ¿no? De acuerdo a los diferentes virus, ahorita les voy a poner un cuadrito de diferentes vacunas, como que a ciertos virus les gusta más un cierto tipo de células. Entonces, no solamente les gustan para crecer, sino también les gustan para alojarse ahí. Nosotros sabemos que indudablemente, como clínicos en el tema del COVID, que en general al coronavirus le gustan las células de pulmón y en sí de todo el tracto respiratorio. Por eso traemos la mascarilla, porque en general entra por el tracto respiratorio, es la vía que más le gusta para entrar, es donde más se aloja y por eso tenemos que tener las oximetrías y entonces todo va, ¿no? Entonces, hay estas líneas celulares, son los nombres complicados, ¿no? Entonces, esta es pulmón, toma de pulmón, esta es toma de pulmón, la PER6, que se usa mucho también para vacunas, es tomada de retina, del ojo. La PER6, pues aquí está, que datos que no me quiero meter mucho, pero bueno, es la famosa que se habla, que son de 18 semanas de embarazo, ¿sí? Uno de 18 semanas de embarazo, pues son 9 y 9, son 4 meses de embarazo, ¿no? Ya la mamá percibe movimientos fetales, el bebé está como lo ven aquí, ¿no? Y la toman específicamente, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, las toman de ahí y la pregunta es cómo permanecen las células hasta 40 años después o 50 o 30, ¿no? Porque las células, mientras uno las mantenga en cultivo, ya la persona ya puede no estar aquí, pero yo sigo cultivando esas células. Entonces, sí hay líneas celulares que se originaron por fetos abortados hace a lo mejor décadas, ¿no? Y las puedo mantener ahí, pero su origen es de feto abortado, ¿no? Las HEK son las que más se han usado en el tema de las vacunas que hoy vamos a platicar, ¿no? Entonces, este es un reporte de la FDA, es impresionante. Estas son Human Embryonic Kidney Cells. Entonces, hemos visto que el coronavirus también le gusta el riñón. Por eso algunos pacientes, ya cuando están muy graves, pues llegan a hacer falla cardíaca y falla renal. Además de todo el tema de la coagulación intravascular diseminada, es soltar coágulos en todos lados, ¿no? Entonces, dice aquí el feto, hasta donde puedo recordar, era completamente normal, no había nada malo, las razones del aborto eran desconocidas para mí, ¿sí? Entonces, bien. Aquí vemos otro tema que se ha hablado y que es real, ¿no? Antes de esta, ya hay otras vacunas que se aprovecharon de líneas de células de feto abortado. Sí, claro, sí es cierto, ¿no? Ustedes las ven aquí, los diferentes tipos de vacuna, aquí los fabricantes, y aquí llama la atención que están las mismas líneas celulares de las cuales yo hablo, ¿verdad? Y habrán ustedes escuchado que cuando más empieza a brincar el tema es cuando sale la de la rubiola, y entonces dicen, esta de rubiola viene, pero se enteran después de haberlo hecho, ¿no?
Hoy ustedes ven este cuadro, pero les voy a dar una dirección que está muy serio, muy bien hecho. Yo me metí a todas las bibliografías y verdaderamente son reales, ¿no? Donde para los padres de familia pone alternativas, ya hay prácticamente, más bien hay para todas estas vacunas, alternativas de vacunas desarrolladas de otra marca que no usaron células de feto abortado, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta aquí es, si se pueden usar para crecer al virus, para mantener al virus ahí con la maquinaria de la célula, otras células que no fueran de las líneas de fetos abortados. Y me sorprendió muchísimo encontrar esto en esta ardua investigación que estuve haciendo, ¿no? Si alcanzan a ver, tienen mejores ojos que yo, y si no, le magnificamos después. Fíjense, todas las bibliografías, que además son de journals científicos, ¿no? Son de 2020. ¿Por qué? Porque en 2020 es cuando se están desarrollando las vacunas. Entonces, aquí estoy hablando específicamente de las vacunas para el coronavirus, ¿no? Entonces, las vacunas del COVID, hay protocolos de investigación que no están entre los 3 primeros que salieron, pero que sí están utilizando para crecer a los virus alternativas que no implica usar células de feto abortado, ¿no? Unas que se usan mucho, que tienen hasta un nombre muy simpático, son las Vera Monkey Cells, de chango, ¿no? Me llamó la atención que hay 2 de origen humano, ¿no? Unas son células humanas perinatales, entonces se toman de cordón umbilical y de placenta postnatal. Todos sabemos que una vez que nace el bebé, pues el cordón umbilical y la placenta ya no se usan. De hecho, se toma la sangre del cordón umbilical para las células madre. Entonces, de ahí se aíslan y hay líneas celulares que sirven igualito que las otras para crecer. Y esta es, bueno, hay otra humana que es esta línea celular, que además si ustedes las googlean, se pueden meter al laboratorio y cuánto cuestan y, ¿no? Para qué sirven y, ¿no? O sea, están comercializadas igual que las tomadas de feto abortado, ¿no? Entonces, esta es de un tipo de leucemia. Hay esta otra, las cells, son tomadas del cervix humano. Es decir, yo me imagino, ¿no? Es lo que se toma en un Papa Nicolau. En un Papa Nicolau tomamos células del cervix humano y de ahí se puede hacer una línea celular, o más bien ya está comercializada una línea celular. Hay otras que son de otras especies. Aquí tenemos 2 de hámster. De este hecho, esta de hámster, las CHO de hámster, han servido para que las grandes productoras de leche en nuestro país, las principales marcas, ¿no? Han hecho una modificación genética a través del uso de estas células, ¿no? Entonces se han usado ahí. Bueno, y aquí tenemos otras, este es de planta, este es de insecto, etcétera. Entonces, la respuesta de si hay alternativa de crecerlas en otra, sí. Y van a sorprenderse cuando les diga quiénes son las compañías que lo están haciendo y la razón por la cual lo están haciendo. Lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a ver un poco de fisiología o fisiopatología. Seguimos en el área entre medicina e investigación básica, que quiere decir cómo actúa el virus. Entonces, lo primero es que hubo que aprender a comprender el virus, cómo actúa, porque si uno quiere hacer un tratamiento o entender por qué el virus causa lo que causa, y vemos los doctores, los médicos, ¿verdad? Pues era importante entender no solamente cómo está conformado, sino cómo actúa. Yo creo que estas diapositivas pues ya se han vuelto muy famosas, ¿no? Mi nieta allá afuera, pues tenemos un árbol que saca unas semillas así redondas con unos piquitos y me dice, abuela, unos coronavirus, ¿sí? Pues sí se parecen, o sea, hasta los niños saben ya cómo es la estructura de un coronavirus. Bueno, quiero llamarles la atención aquí que son los coronavirus y lo que es importante para la infectividad, o sea, para que nos infecten, nos enfermen, ¿no? Y nos contagiemos. Y para después el tema de vacunas, lo que es importante son los que se han llamado las spike proteins, que algunos los traducen como proteínas pico, pero que en realidad, pues muchos otros las seguimos conociendo en su término en inglés. Entonces hagan de cuenta como unas copas, aquí la ven, como una copa, que aquí la basecita, entonces tiene 2 partes y esto es importante que vean que tiene 2 partecitas, porque así es como se desarrolla la vacuna de Sputnik, ¿no? Entonces, esta proteína es la que busca un receptor muy especializado, el receptor donde le gusta pegarse se llama ACE2, ¿no? Y ahí es donde se pega y va a comenzar la infección. Ahorita vamos a ver cómo hace la infección y entonces cómo responde.
Después, ¿qué otro tema es interesante que hay que tomar para el tema de las vacunas? Que pues los virus mutan muy rápido. Su capacidad de mutagénesis es importante. Unos mutan más rápido que otros. Por ejemplo, los que mutan muy rápido son los virus que dan influenza o gripa. Por eso las vacunas de este tema pues tienen que ser prácticamente con cepas nuevas cada año, porque la mutación de los virus es importante, ¿no? El otro virus, o sea, yo creo que este ya se volvió el virus más estudiado, antes le ganaba el del VIH, ¿verdad? Para el cual, pues no hemos podido todavía encontrar vacuna, ¿no? Y eso que no tiene una alta capacidad de mutación, ¿no? Entonces, mutación es que cambia algo en su genética, eso significa mutación. ¿Para qué se muta un virus? Para defenderse y poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, cuando trata uno de atacarlo o él ya ve que está viendo, se muta para poder tener una cepa nueva y que pueda seguir infectando. Noviembre del 2020, Reino Unido reconoció que había una nueva mutación y Sudáfrica en diciembre del 2020. Entonces ahorita hay al menos 3 cepas y no sabemos todavía si las vacunas funcionarán para todas las cepas, si estas cepas pueden aumentar las muertes, ¿no? O si estas cepas harán más severa la enfermedad o incluso más fácil o más difícil el contagio, ¿no? Es decir, todavía esta es información muy reciente desde el Centro de Enfermedades de Atlanta, ¿no? Puesto en una sencilla. Bueno, ahora vamos al tema, después de esta introducción un poco larga, pero creo que nos permite llegar y entender el tema de vacunas. Aquellos que han sido mis alumnos lo saben, que les digo, lo más importante no es que yo venga a resolver, ¿no? Casi ustedes a lo mejor, bueno, pero díganos, ¿nos la ponemos o no nos la ponemos, ¿no? Creo que lo más importante, que es lo que me enseñó Lejeune, es que todos debemos entender la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Entonces, yo prefiero que comprendan perfectamente bien el tema. Ahorita es el tema biológico, que es complejo, y lo he tratado de simplificar. Me enseñó Lejeune, quien sabe mucho puede hacer simple un tema, quien no sabe tanto lo va a hacer terriblemente complejo. Entonces, espero que lo esté haciendo sencillo. Bien, tipos de vacunas, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver el tema, ¿no? Las dos primeras, yo les puedo decir, son las vacunas clásicas, ¿no? En la primera es poner el virus completo, atenuado o inactivo, es decir, es el virus completo, tal cual lo vimos redondito con sus spike proteins, pero inactivo, y entonces el virus entra, no nos enferma, pero es un antígeno. Un antígeno es la señal que hace, que dice, soy una célula que te va a enfermar, un microorganismo que te va a enfermar, y entonces desencadena la respuesta del sistema de la defensa, que se llama el sistema inmunológico, y el cuerpo reacciona a este antígeno. El policía dice, hago un anticuerpo, y entonces a la hora que yo pongo un virus inactivo, el cuerpo no se enferma, pero aprende que esto es un enemigo y que hay que hacer anticuerpos para defendernos contra este enemigo. Después está la propuesta de estas todavía no ha salido ninguna, pero después las voy a poner en un cuadrito que vean cuáles están en desarrollo. Esta es la más clásica, como que la mayor parte de las vacunas se hacen así. En esta se propuso hacer una vacuna en donde no se metiera completo el virus, sino solamente los spike proteins. Simplemente con que reconociera esas copitas rojas que les enseñé, que se llaman las proteínas pico, ¿no? Con que reconozca eso, pues ya va a ir en contra de esa parte que es la que nos infecta, ¿no? Estas también está en evolución, todavía no tenemos, pero es una manera bastante clásica. Estas dos se basan en la primera definición que yo les di, que en realidad es la que yo estudié como de vacuna en los 80s, ¿no? Me actualicé y se sigue usando esa definición, pero estas sí son clásicamente una vacuna, porque se expone al organismo a un agresor, un antígeno, y hace que el organismo haga un anticuerpo. Estos 3 últimos tipos de vacunas ya se combinan con ingeniería genética. Estoy de acuerdo. Al final pretenden lo mismo, que el cuerpo haga defensas contra este virus. Sin embargo, no lo hace por la vía clásica de meter el virus, sino ya entran en ingeniería genética. Si ustedes ven la definición de ingeniería genética, ¿no? Entonces, una vacuna se basa en vectores virales, se los explico sencillo, y ahorita voy a poner un video de 4 minutos
que espero que con esta explicación quede, y si no aquí abajo tomen foto de la liga, ¿sí? Y pueden verlo cuantas veces sea necesario, ¿no? Una de ellas es en base a vectores virales, así es como se ha desarrollado AstraZeneca y la vacuna rusa de Sputnik, de la cual, por cierto, he encontrado poca información científica, se ha publicado poco. Entonces, un vector viral quiere decir como un camioncito de un virus inactivo, de otro virus distinto, que va a llevar solamente la enfermedad, la información del coronavirus. Es decir, no mete todo el coronavirus, solamente mete el RNA, que es la información genética que trae el virus. Y otro virus distinto se le llama el vector, que es como el transportador de esto, ¿sí? Después, las siguientes vacunas, que quizás son las que más hasta hoy nos han nombrado, es Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna, las dos son vacunas que se basan en RNA mensajero. ¿Se acuerdan que yo les dije? El RNA mensajero es el que lleva la página de la receta que está en un libro completo en el núcleo y lleva el mensaje para ser leído en el ribosoma y producir algo, ¿no? Entonces, en esta es una vacuna donde se introduce RNA mensajero, es decir, queda en la definición de ingeniería genética o manipulación genética. Y hay unas vacunas que cuando tomé mi clase de biotecnología e ingeniería genética, me decía este investigador que serían las más estables, las mejores, pero son las más difíciles de desarrollar. Y entonces aquí, pero bueno, es también ingeniería genética, es decir, sí estamos jugando con el genoma, ¿no? Porque estamos introduciendo, no RNA, sino DNA, información genética, ¿no? Pero ¿qué es DNA? El virus es RNA, pero se modifica para que ya directamente meta información de DNA. Por eso es un poco más largo. Entonces, espero que con esta explicación podamos ver este video, ¿no? Está subtitulado en español. Me hicieron un gran trabajo algunos chicos, que les agradezco, ¿no? De subtitularlo en español, que estaba en inglés, más subtitulado en inglés. Espero que algún día pudiera yo ponérselos en español. Quiero decirles que la fuente de este video es de un sitio que se dedica a producir vacunas. Es decir, ellos están planteando la realidad de lo que pasa y quiero que pongan mucha atención de la información que ustedes obtienen aquí. Me pareció muy buen uso del multimedia. All COVID-19 vaccines being developed aim to produce immunity to the SARS-CoV-2 virus by stimulating an immune response to an antigen, usually the characteristic spike protein found on the surface of the virus. Some traditional vaccines achieve this by modifying the virus to weaken or disable it, so that when introduced to the body, an immune response can be generated to the antigen, without the virus causing disease. When the immune system comes into contact with the weakened virus, its defenses, such as antibodies and T cells, attack the virus or infected cells. In the process, specialized memory cells take note of the specific antigen and prime the immune system to produce cells and antibodies that will quickly target these proteins. So the next time that person is exposed to the same virus, the immune system is ready to fight it off. Te tengo aquí un momentito nada más para explicarles que el coronavirus es el rojo. Ustedes ven ahí como las spike proteins, que son esas como copitas, y justamente estas llavecitas son los anticuerpos, que es bastante real, ¿no? Como tienen dos mecanismos. Uno es la llavecita que cierra ahí, y otra es una cadena que desencadena, que se llama respuesta inmunológica humoral. Entonces, las llavecitas azules son los anticuerpos y el otro ese. Este es un virus completo. Instead of using the whole virus, another way to trigger immunity involves using just fragments of it, like the spike proteins. These subunit vaccines have the advantage of being relatively easy and cheap to produce, and are incapable of causing disease because these fragments are not able to infect host cells. However, they are less likely to be recognized by immune cells aimed at attacking infected cells, which means they may trigger a weaker immune response.
Because of this, subunit vaccines often include chemical agents called adjuvants, which are designed to stimulate a stronger immune response. And booster shots may also be required. Not all vaccines are designed to introduce antigens to the body. Some work by using cells in a patient's body to produce the antigens themselves. Examples include viral vector vaccines and mRNA vaccines. In both cases, the goal is to get a short fragment of genetic code taken from the target pathogen, in this case the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, into the patient's cells. Aquí estamos viendo este segundo grupo de vacunas, que son las últimas 3, ¿verdad? En donde ustedes están viendo esa como lombricita, cafecita que acaba de entrar al núcleo de la célula, es el RNA, ¿no? Entonces, ahorita voy a explicar en esas qué tipo hay. Checking the cellular mechanisms, these kinds of vaccines mimic the way viruses normally reproduce during natural infection. But rather than creating copies of the virus, the cells only produce large amounts of antigen that then usually trigger a strong immune response. Viral vector vaccines achieve this by inserting the genetic code for the antigen into a harmless virus, which effectively acts like a delivery system to get the code into the cells without causing disease. Vector-based vaccines can be complex to develop, but they can trigger strong immune responses without the need for adjuvants. And in theory, one type of vector can be used to deliver code for a range of different antigens, which can speed up vaccine development. Nucleic acid vaccines, like mRNA and DNA vaccines, also involve inserting genetic code into cells to produce antigens. But instead of using viruses to deliver the code, these vaccines take a more direct approach that involves inserting the code directly into cells, either by attaching it to a molecule or by forcing it into cells using a gene gun. These vaccines can be quick and cheap to develop, but they are a relatively new technology. With hundreds of COVID-19 vaccines now in development, it's likely that a mixture of different approaches will be needed in order to stop the global spread of this coronavirus and end the pandemic. All COVID-19 vaccines being developed aim to produce immunity to the SARS. Muy bien, entonces, pero bueno, dejé la liga. A mí, ya después de haberlo estudiado, pues ya no entendí. Pero bueno, creo que lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, habla de 3 tipos de vacuna. Las 2 primeras no me estoy metiendo ahorita, que es poner todo el virus o poner solamente las spike proteins, porque todavía no han salido esas vacunas. Entonces, aquí estoy repasando lo que ustedes ya vieron en este esquema, que también está tomado de un journal científico. Aquí está la bibliografía, quien quiera consultarlo, ¿verdad? Estoy segura de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la Pfizer y la Moderna, ¿sí?, sí incorporan RNA del virus, ¿no? Entonces, toman no el RNA completo del virus, toda la información del virus, solo toman un pedazo del RNA del virus, ¿verdad? Que es ese pedacito con el cual el virus fabrica las copitas, los spike proteins. Entonces, aquí no usa un virus Moderna y Pfizer, ¿sí? El virus lo usa solamente para tener en cultivo, lo tienen en cultivo los virus para estar de ahí sacando el RNA mensajero. Y vamos a ver cómo Pfizer y Moderna sí utilizan líneas de feto abortado y en cuáles momentos las utilizan. Pero bueno, aquí lo que eminentemente les quiero mostrar es que no usan un virus, sino usan moléculas más chiquitas. Ahora están de moda, que se llaman las nanopartículas. Entonces, en una nanopartícula meten solamente la receta de cómo hacer las spike proteins. Entonces, esta nanopartícula llega, la mete aquí, este RNA utiliza la maquinaria de mi célula humana, ¿verdad? Se coloca aquí en el atril, que es el ribosoma, se lee, y entonces produce las spike proteins, que son proteínas. Entonces, en mi propia célula, hagan de cuenta que salen las mismas copitas, proteínas, spike proteins, que suele tener el virus, y entonces mis anticuerpos responden reconociendo esto como ajeno, como un enemigo, y entonces la llavecita que vimos se produce e inactiva esto, que obviamente no me puede enfermar, pero ya se acostumbra a saber que cuando reconoce ese va a ser anticuerpos.
¿sí? Estas son las proteínas de RNA mensajero que ustedes también escucharon en el video, que es un resumen de lo que ya he revisado en la literatura científica y sí está, y es que pues salen rápido porque son una técnica rápida, ¿no? Y barata de hacer. Otra vez, nuevamente, como una línea muy pragmática, se van por la rapidez y esto, pero que ahí mismo dice, es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Entonces, es muy importante para la palabra seguridad y eficaz que vamos a ver en la parte de teología moral. Y esto es una tecnología nueva y no hay ninguna vacuna que ya se esté usando que se haya hecho con esta tecnología, aunque sí es tecnología que han estado probando en los laboratorios de biotecnología. Después está la vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca es otro tipo de vacuna. ¿Qué diferencia hay con la otra? Pues en vez de usar una nanopartícula, usan tal cual un virus, que es más grande, pero aquí es un adenovirus, ¿sí? Un adenovirus trae DNA aquí, y entonces ese adenovirus también le meten, ¿sí? La genética del coronavirus, llega aquí, se mete, y entonces junto con el DNA de este virus también se mete el material del oncornavirus, del coronavirus, es un tipo de oncornavirus, y entonces aquí aprende entonces esta sí en AstraZeneca estamos entrando hasta el núcleo de la célula humana a donde se vacunó, ¿no? Para que aprenda a reconocer esto dice, como dice, imita perfectamente cómo sucede la infección de un virus, del coronavirus. En el caso del coronavirus, en vez de ser otro tipo de virus desactivado, es el coronavirus que llega cuando entra a nuestras células para producir más virus, justamente aprovecha nuestra maquinaria de DNA y entonces hace muchas copias de virus. Por eso dicen el periodo de incubación es tanto, porque te entra cierta carga viral, aprovecha tu maquinaria. Entonces, aquí estamos haciendo como una imitación, mimicking es el término que usan en el video, ¿verdad? Una imitación de lo que suele hacer, lo metemos al DNA, pero este DNA ya aprende que ese es un enemigo y entonces sintetiza directamente, ya manipulan aquí directamente nuestro núcleo para que nosotros ya estemos haciendo estas llavecitas, estos anticuerpos que van a ir a luchar en contra de las spike proteins, ¿no? Entonces, AstraZeneca es este tipo de vector viral y lo mismo es Sputnik, de las cuales verdaderamente encontré mucho menos información. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Que aquí, ¿se acuerdan que tiene dos partes la copita del spike protein? Entonces, aquí separan, ¿no? Y ponen primero una parte de esa spike protein y la meten, ¿no? En un vector, un transportador, que se llama así, esta parte, y en otro ponen otra, y entonces cada uno hace una partecita del anticuerpo. Esa es la modificación, pero también es de vector viral. Entonces, así es como se fabrican estas vacunas que están a disposición, donde indudablemente está bien. Después termino ya toda la parte técnica de las vacunas con estos cuadros que hacen un muy buen resumen, pero bueno, el que dude, pues se puede ir, tienen las bibliografías y se van a cada una, yo las consulté todas y están precisamente, ¿no? Pero ayuda muchísimo, en la siguiente les voy a poner la dirección por si la quieren copiar. Entonces, es un instituto de ética que está actualizando esto de las vacunas, en qué fase van, cómo lo están haciendo, etc. Entonces, quiero hacerles notar dos cosas. Por un lado, están clasificadas por grupos, ¿no? Entonces, aquí están las vacunas hechas de virus completos, o sea, las clásicas de meter el virus completo. Esas hasta ahorita no tenemos ninguna que ya esté comercializada, que ya haya salido, que ya la hayan autorizado, que ya la hayan comprado, ni nada. Pero tampoco están tan lejos. Acuérdense que está en la fase 3, la fase 4 es cuando ya pueden salir, entonces están a nada de salir, ¿no? Llama la atención, ¿sí? Estos cuadros están muy bien hechos porque están muy claros. Cuando ponen un cuadro así verde, quiere decir que no se usaron células de feto abortado. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que cuando ponen un triangulito rojo, es como una alerta, en esta se usaron células de feto abortado. Y ponen una interrogación cuando no se sabe, o ponen los dos símbolos cuando hay publicaciones de una y de otra. Entonces, realmente, pues, la información ahí está a disposición de todos, ¿verdad? No es mi opinión, es lo que pues he podido estudiar, ¿no? Entonces, fíjense, en estos tres países, en estos institutos, China, India,
sí están trabajando esta vacuna como por llamarla un poco más clásica, donde ponen el virus inactivado, ¿verdad? Y hay 3 fases en donde necesitan cultivar virus y por lo tanto necesitan alguna línea celular para poderlos crecer, ¿no? Una primera fase es cuando diseñan y desarrollan la vacuna. Otra es cuando ya la producen y otra es cuando ya tienen la vacuna y empiezan a hacer pruebas confirmatorias. Entonces hay 3 momentos donde necesitamos o se necesitan líneas celulares para que puedan crecer los virus. Llama la atención que aunque sean China, India, fíjense, ellos utilizan en las 3 fases, aquí usan células de mono, y esto es una prueba citopática que seguramente están usando células de mono. Es cómo se describe, cómo se hace la prueba. Aquí también usan células de mono, aquí también se usan células de mono. Entré a cada uno de los journals científicos, son reales, ¿no? Y ahí está puesto, ¿no? Y entonces, cuando tomé una de mis clases con esta persona de biotecnología, este investigador que le agradezco muchísimo que me haya dedicado con paciencia tantas horas, ¿no? Yo le decía, a ver, pero ¿por qué unos usan unas y otras otras? Y me dijo, mire, doctora, realmente el protocolo, grábenselo bien, de la OMS y la FDA, ¿sí?, que son filiales de Naciones Unidas, organismos que comulgan perfectamente con la cultura de la muerte. Yo los tengo muy identificados por el tema de la anticoncepción y el aborto, ¿no? Son los que sugieren que para el protocolo de investigación se usen líneas de fetos abortados, ¿no? Pero no las obligan, ¿no? Entonces, algunos grupos de investigación deciden no usar esas y usar otras. Y entonces yo le dije, bueno, pero ¿por qué los chinos usan estas? No, yo pensé dentro de mí, pues no creo que les importe mucho la ética personalista, ni a lo mejor sean países eminentemente católicos, ni nada, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué usan estas? Y se me ocurrió preguntarle, me imagino que son más baratas las de feto abortado, porque ya están ahí y ahora con toda la defensa de los animales, quién sabe cuánto les cueste tenerlas de animales. Me dijo, no, doctor, son más baratas las líneas celulares que no son humanas, que no son de fetos abortados, o sea, las líneas celulares de changuitos o incluso de muestras de Papá Nicolau, eso que hayan tomado, de cordones umbilicales que ya se iban a tirar a la basura porque ya nació el bebé, ¿no? Esas son más baratas. Entonces es interesante, ¿no? Cómo estos países no los usan por una cuestión ética, sino por una cuestión económica de ganancia, pero finalmente pues, están dando la alternativa para que no se usen, ¿no? Entonces estas están en desarrollo, unas un poquito más atrás, pero pues estas ya están bastante adelante, ¿no? Aquí tenemos las basadas en proteínas, quiere decir nada más en spike protein, y aquí es lo que yo les decía, por ejemplo, China también usa en la fase de desarrollo las células de feto abortado, las HEK, por eso tiene el triangulito rojo, pero después en la fase de producción se fue a las de hámster, pero acá volvió a regresar, ¿no? Entonces tiene aquí. Y esta pues usa estas otras de hámster, pero aquí vuelve a usar estas, ¿no? Entonces esta un poco más adelantada, esta más atrasada en la fase 1, pero bueno, ahí van. Y esta es más clásica porque nada más se pone una parte del virus, ¿verdad? Estas son las de, bueno, aquí también tenemos, me llamó la atención hasta el nombre de este instituto de investigación, ¿verdad? El Instituto Médico Juan Pablo II en Estados Unidos, que está haciendo una basada nada más en la spike protein. Usan una partecita del virus atenuado, van todavía muy atrás, ¿no? Pero bueno, ahí van, es decir, al menos si hay esfuerzo de lograr hacerlas de otra manera diferente que no implique el problema ético de usar células de feto abortado, ¿no? Y aquí sí quiero comentarles que aquí sí hizo la alerta, es decir, rubiola ya había pasado el tema. Aquí sabíamos que iban a buscar una vacuna y sí hubo pronunciamientos de distintos países del mundo. A mí me tocó colaborar en un par de seminarios, ¿verdad?, donde se pedía de antemano que desarrollaran las vacunas evitando el uso de las líneas de feto abortado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que estos habría que apoyarlos porque siguieron el mensaje, ¿no? Entonces, este instituto, ¿no?, tiene en su política usar líneas celulares éticas, ¿no? Usan eminentemente células humanas perinatales, es decir, de cordón umbilical, ¿y por qué aquí todavía pone en cuestionado qué van a usar para confirmarlas? No es porque no sepan, sino porque todavía no llegan al momento de tener que hacer pruebas confirmatorias. Y aquí está la liga
donde ustedes pueden estar viendo este cuadro que se está actualizando constantemente. A mí me parece un cuadro bastante serio. Ah, bueno, y aquí ven lo que yo les decía, que no usaron, que usan y que a veces usan, a veces no, y que no sabemos, ¿no? Después la AstraZeneca, aquí está, que es que en el transportador viral, ¿no? ¿Qué tipo de células usa? De fetos abortados en todos sus pasos, ¿no? Y aquí está la referencia, la consulté y efectivamente es totalmente real lo que dice aquí. Y después tenemos aquí las que más han estado en discusión, ¿verdad? Y que me puse a la tarea de ponerme a leer el artículo, ¿no? Para estar segura de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y efectivamente, la Pfizer no utiliza líneas de fetos abortados ni en el diseño ni en la producción, ¿no? Aunque, ¿por qué no las utiliza? Porque el diseño lo hace con computadora, ¿no? O sea, están secuenciando con computadora, entonces, por pedacitos que toman, completan y secuencian y diseñan con computadora, ¿verdad? Paso 2, deben de estarlo haciendo también con computadora porque nada más dice que no usan células. Sin embargo, en las pruebas confirmatorias sí utilizan, y les invitaría a que ustedes tomen nota de esta publicación y vean cómo sí dice que se utiliza en las pruebas confirmatorias, ¿no? Es decir, finalmente, para confirmar la toxicidad de esta vacuna, que no tenga tantos efectos adversos, etcétera, sí se están utilizando, ¿no? Líneas de células de fetos abortados HEK. Y en Moderna sucede lo mismo, se utiliza nada más acá. Bien. Bueno, aquí tengo esta que es alternativas de vacunas de RNA, van un poco más atrasadas, pero esta que es alemana, CureVac, si ustedes se fijan, en ningún momento utiliza células de fetos abortados, utiliza las ELA, que son las que yo les decía que vienen del cérvix de la mujer. Bien, entonces ahora vamos a pasar vuelo de pájaro. Voy al área que se me complica un poquito más porque soy médico. Agradezco a todos los que me han ayudado. Tomé la maestría en bioética para tratar de entender mejor filosofía. Entonces, ¿cómo se hace un juicio ético? ¿No? Aquí el tema es el juicio ético. Podríamos hacer juicios éticos diferentes, ¿no? El juicio ético de la persona que hizo el aborto, el juicio ético de la compañía que las produce, el juicio ético del doctor que las pone o del gobierno que las compra, ¿no? No me voy a eternizar en esta plática, pero bueno, yo contemplé que sin poderlos ver se me hace muy difícil estarle hablando una pantalla nada más, ¿no? Pero yo me imaginé las caras de personas que se están cuestionando, ¿no? Si sería correcto que yo usara esta vacuna. Entonces, ese es el juicio ético que voy a tomar, porque es la mayor parte del público, pero cada acto humano, pues, habría que hacer su juicio, ¿no? Esto no hace subjetivo el tema, simplemente pues pueden cambiar exactamente cuál es el medio, el fin y las circunstancias, ¿no? Entonces, el medio contesta la pregunta ¿qué? En este caso, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Me aplico o no una vacuna? Ustedes pueden hacer una acción o una omisión. Entonces, decido ponerme la vacuna, entonces, ¿qué hago? Hice una acción, ponerme la vacuna, o estoy pensando ponerme la vacuna. O una omisión, decido no ponerme la vacuna, ¿no? ¿Para qué lo haría? Pues, ¿cuál es el buen fin? El buen fin es para proteger mi salud, para proteger mi vida, para proteger la vida de otros, la vida de los que más quiero, que es el abuelito, ¿no? Etcétera. Y todo lo demás va en circunstancias, ¿no? Entonces aquí es muy importante muchos de los elementos que les di, que son, por ejemplo, cómo se desarrolla la vacuna, ¿no? ¿Qué utilizan para desarrollarlas, ¿no? ¿Dónde las cultivan? ¿De dónde obtienen las líneas celulares de las cuales? Se llaman circunstancias. Yo veo que en este caso es esta. Entonces, ¿qué dice la ética universal? Para que un acto sea éticamente correcto, estamos en una ciencia que no es opinable, así es la ciencia, por cierto, es una ciencia racional, aquí no entra nada de fe ni nada, ¿no? Obviamente el magisterio de la Iglesia Católica, como una madre, pues este tema lo toca muy bien desde el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pero también está igualito en un libro de ética universal hecho por un autor ateo, ¿no? Porque es una ciencia racional. Entonces, ¿qué dice la ética? Para que un acto sea éticamente correcto, los tres elementos del acto, que es el medio, el fin y las circunstancias, todos deben ser correctos. ¿Qué pasa si un medio es incorrecto? Pues el acto ya está mal. Si un fin es incorrecto, el acto ya va a estar mal. Y si una circunstancia está mal, ya está mal. Alguien podría decir, qué intolerante.
como la verdad, ¿no? Cuando algo es verdad, es intolerable. Entonces estamos ante este ejemplo. ¿Qué hago? Estoy decidiendo si me pongo una vacuna. ¿Para qué? Para ayudar a mi salud, a proteger la salud de los demás, proteger mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes circunstancias que ahorita voy a tocar y me parece a mí que hay algunas circunstancias, al menos de dónde provienen estas células, que nos hace brincar y decir, ay, ahí hay algo como que no me suena, como que está mal, ¿no? Entonces estaríamos ante este caso. El problema no está ni en el medio ni en el fin, está en las circunstancias. Entonces, una circunstancia es, por ejemplo, a quién vamos a vacunar, ¿no? Tengo el cuadro definido por el gobierno de nuestro presidente, saber qué mes se va a vacunar, a los de qué edad y etcétera, ¿no? Pero así como nos han hablado, y es cierto, ¿no? Que hay que proteger especialmente a los que tienen algún factor de riesgo, que aquí están, ¿no? Yo tengo 3 de ellos. También sabemos que sobre todo los protegemos y independientemente de que hubiera vacuna o no, nosotros como médicos ya sabemos que tenemos hoy más que nunca que tener muy bien compensado a nuestro diabético, a nuestro hipertenso, insistirle que se tome todo. Y ante cualquier contacto o sintomatología o eso, pues vamos a atender esa parte también. Entonces se ha propuesto, por un lado, que primero se les ponga a los que tienen factores de riesgo. Ahí habría que hacer otro principio de ética, que es el principio terapéutico, ¿verdad? Poner en una balanza, pues si porque tienen riesgo les va a tener más riesgo de la vacuna o porque tienen riesgo la vacuna les va a proteger más rápido. Entonces, es algo que hay que tomar. Entonces, ¿cuáles son algunas circunstancias que habría que contestarnos para ver si todo es palomita en las circunstancias o si hay un problema ético en las circunstancias? Bueno, la primera de ellas es de dónde vienen los tejidos, y ya les puse ahí que hay algunas vacunas donde la circunstancia de dónde viene el tejido, pues no es incorrecta, está bien, ¿no? Yo puedo utilizar changuitos en mi beneficio, sí. Yo puedo usar insectos en mi beneficio, sí. Yo puedo usar ese hámster en mi beneficio, sí, ¿no? Sin embargo, cuando ya decimos, ¿no? Usar el producto de un acto que es claramente ilícito, ¿verdad? Y por el cual, pues, Argentina hizo una lucha espectacular en el mes de diciembre, ¿verdad? Que es el aborto, pues ya nos brinca ahí la consideración ética que vamos a hacer y que vamos a llevar hasta la teología moral. Otro tema de circunstancia es qué riesgo implica ponerme la vacuna, ¿no? Quizás la mayoría de ustedes, tristemente, lo que nos han pasado los medios es el número de muertos, ¿no? Pero como que no tenemos idea de si todo se muere, ¿no? ¿Qué porcentaje de los que les da se muere, ¿no? Yo les puedo decir como médico que lo que es muy importante es atender desde el día 1 a un paciente que tiene esto o que sospechamos que lo tiene, ¿no? Porque estuvo en contacto con alguien, ¿no? Y esto hace un pronóstico muy bueno, ¿no? Yo no digo que la pasen muy fácil o tan fácil como pues, me soné 2 veces y ya, algunos sí, pasen muy asintomático, pero uno disminuye fuertemente el riesgo de complicación por el COVID y el riesgo de morirse por el COVID si se atiende tempranamente. Es decir, el riesgo, había que contraponer el riesgo de que esta sea una enfermedad grave que me lleve a la muerte versus el riesgo de qué puede pasar si me meten el RNA que llega al ribosoma, versus si me meten el vector que va a llegar al DNA, ¿no? Y aunque se han hecho pruebas confirmatorias, ustedes lo ven, se han hecho pruebas confirmatorias a nivel de laboratorio, pruebas confirmatorias con pacientes sí, pero todavía muy controladas, ¿no? Y algunas cuestiones de genética no se notan al día siguiente. Lo sabemos muy bien. Por ejemplo, este accidente nuclear de Chernobyl o la bomba de Hiroshima y Nagasaki que causó mutaciones genéticas, pues no se notaron al día siguiente de esto. El que se quemó sí, pero el que, ¿no? Y algunas veces fueron mutaciones que se llevaron hasta 2 o 3 generaciones más adelante, ¿no? Y de todo tipo, hasta desde una leucemia hasta a lo mejor cosas más graves, ¿no? Entonces, este es un elemento que hay que tomar en cuenta como una circunstancia. Otro elemento importante es la efectividad. Al revisar la literatura, pues depende de la vacuna, depende si se ponen las dosis completas, etcétera, pero bueno, yo estuve investigando y hay desde la más baja anda en un 60%, quiere decir que hay 60% de protección, 40% de no, después hay otras del 80%, ¿no? Y yo quiero decirles que esto, a diferente de otras cosas, no es que, porque es un porcentaje arriba del 50% y es efectiva, ¿no? Por ejemplo, si yo
cuando en medicina manejamos riesgos de complicación o de que no funcione algo de un 20%, de un 10%, decimos, hoy mejor no lo hacemos, ¿no? Entonces, si alguien los va a operar de los ojos y les dice, oye, es un 20% de quedarte ciego, yo creo que yo me quedaría con mis anteojos, ¿no? Entonces, hay que entender bien lo que es la efectividad. Otros son los efectos secundarios o adversos, ¿verdad? Que pueden ser, pues estamos prontos para saberlo, pero bueno, sí se han hablado, igual que en otras vacunas de origen viral, de efectos de tipo, por ejemplo, neurológico, ¿no? En donde habría que sopesar la posibilidad en el porcentaje de este efecto versus la posibilidad a mi edad y mi condición de salud de que me fuera mal en esta enfermedad, ¿no? Que la otra circunstancia es que estas vacunas se usen exclusivamente para propósitos lícitos, ¿verdad? Y que es el de prevenir la enfermedad y sin ningún otro propósito, porque vimos que había finalidades ilícitas también. Otro tema de circunstancia es la justicia en la distribución, y el último de ellos es considerar la inmunidad natural, ¿no? Desde el principio hemos escuchado el término de inmunidad de rebaño, es decir, es una enfermedad nueva que necesitamos que más población ya tenga anticuerpos para que no tengamos problemas. Entonces, son todas estas circunstancias. Esto es lo que les puedo decir en ética. Ahora voy a la cruz de los moralistas, y que fue mi cruz, ¿no? Y que efectivamente aprecio toda la literatura que he podido leer, ¿no? Y que me han tenido que ayudar a entender perfectamente bien. Y cuando yo le decía a alguno de estos grandes moralistas, pero a ver, dígame a este profesor, ¿cómo defino? Y me dijo, mira, el principio de la cooperación con el mal, los mismos teólogos moralistas, ¿sí?, hemos determinado que es la cruz de los moralistas, es decir, es el tema más difícil de entender. Entonces, voy a simplificarlo, incluso hay terminologías diferentes que usan los diferentes moralistas serios, que llamaría yo, ¿no? Entonces, bueno, un libro muy clásico de teología moral es el de Rollo Marín, tiene un cuadro donde habla de la cooperación del mal, aquí había dos más, pero bueno, los quité porque realmente los términos que hoy se han utilizado están en estos dos y para no hacernos bolas. Entonces, ustedes han visto que hablan de la cooperación con el mal, ¿no? Material, indirecta, pasiva y remota. Esos son seguramente los términos que ustedes han estado oyendo. Entonces, aquí entendemos que es cada uno. Entonces, la cooperación con el mal, por su modo, puede ser positiva o negativa, ¿no? Positiva quiere decir, por ejemplo, que alguien quiere abortar, yo estoy de acuerdo con el aborto, aconsejo, consiento en colaborar con el mal, ¿no? Es alguien que aconseja a una joven que sí que vaya a abortar, o hasta le presta dinero, o la lleva para que aborte. Una cooperación negativa, que después se cambió la terminología y es lo que hoy llaman pasiva, es aquella en donde yo no la llevo a abortar, ¿no? Pero sí sé que alguien quiere abortar y no le digo nada, ¿no? Entonces, no coopero, pero tampoco hago nada para que no aborte, ¿no? Entonces, es pasiva mi conducta. Así es el tipo de colaboración en este tema. Es decir, yo no impido, no denuncio, ¿no? Y es por eso una de las palabras y los elementos puestos muy claros en este principio, ¿no? Si ya se va a usar algo que tenga origen ilícito, tendríamos que estar denunciando, ¿no? Es decir, o sea, pues no me queda de otra que esta, o es la única que me están ofreciendo, más yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y por la intención puede ser formal, quiere decir que uno tiene la mala intención de obrar con el mal, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que una mujer aborte, esa es una cooperación formal. Y una cooperación material, que es el término que han escuchado en este debate, en este tema, ¿verdad?, de las vacunas, dice cuando uno coopera a la mala obra, pero no tiene la mala intención de cooperar, ¿no? Y hay dos tipos aquí, inmediata, inmediata. La inmediata es la acción en sí, o sea, es decir, a la acción en sí misma. Por ejemplo, una enfermera que está obligada a ayudar en un aborto. Ella no tiene la intención, por eso es material, pero la obligan y ni modo, coopera con el aborto. Y la otra es una cooperación mediata, que es la que ustedes han escuchado, ¿verdad? Es decir, que uno
solamente da los medios, pero no coopera en la mala acción, que sería este caso, ¿no? Nadie estuvo presente en los años 60 cuando hicieron el aborto, ¿no? Entonces uno no cooperó con el aborto, pero sin embargo, sí es una cooperación mediata porque utiliza uno medios que tienen que ver con la mala acción. Y aquí hay una próxima y otra remota, ¿no? La palabra remota es la que ustedes han visto, ¿verdad? Entonces la próxima es, por ejemplo, yo sé que este libro contiene pornografía, ¿verdad? Pero lo imprimo. No, yo no hice el libro, yo no voy a vender el libro, yo no voy a promover la pornografía, pero yo sí colaboro a que se haga este libro porque lo imprimo. Y una colaboración remota, que es la que aquí se habla, es, ¿no? Yo no imprimo el libro, yo solamente vendo el papel con el cual van a hacer el libro. Entonces, quizás con esto quede más claro esto de este moralista, ¿no? Aquí hay otras formas de ver la colaboración al mal del aborto, ¿sí? Por utilizar estas líneas que se obtuvieron de fetos abortados, el tiempo que sea atrás, ¿no? Pudiendo realizarse sin él, porque vimos que sí hay alternativas, que a lo mejor hoy no han salido, pero que yo a veces hasta digo, no voy a esperar, porque digo, voy a premiar a aquel que trató de hacer las cosas bien y que va más despacito, ¿no? Que no acaparen antes los otros el mercado, ¿no? Entonces, sí facilita y promueve el mal del aborto en cuanto a tres cosas. Se inserta en la cultura abortista, ¿no? Alguien que tiene una parroquia sencilla me decía, doctora, pues yo simplemente hice una encuesta entre mi gente sencilla, que también es la gente con la que yo trabajo, ¿no? Gente de segunda primaria para abajo, y yo les puse, si una vacuna se hiciera de fetos abortados, ¿te la pondrías? Y el 98% de sus fieles dijeron que no, ¿no? O sea, una fe sencilla, pues a ellos no les sonó lógico, ¿no? Como pues, alguna señora me dijo, señora, doctora, ¿por qué va a dar anticonceptivos si yo no estoy enferma de nada? Yo necesito una pastilla, ¿no? Entonces, es sencilla, tiene cultura médica, no se metió a estudiar ingeniería genética ni nada, pero pues algo le suena ahí, ¿no? Hace ver una dimensión positiva del mal del aborto realizado, ¿no? Bueno, eso ya se hizo hace muchos años, ¿sí? Está mal, pero podemos sacar algo positivo de eso que se hizo. Y puede insensibilizar la mentalidad general hacia el mal del aborto y enumerar otras consecuencias, ¿sí? La doctora Janet Smith, una profesora de teología moral, la cual yo me enamoré del Humane Vitae, ¿verdad? Nos dice esta parte importante, ¿no? Ella dice, se está hablando de la cooperación con el mal, ¿no? Pero no se está aplicando correctamente, porque solo las acciones que uno hace la contribución, o sea, que uno colabora, sí es decir, contribuir, ¿no? Uno solo puede contribuir en acciones antes de que se hagan o mientras se está haciendo la acción. Si esta acción se hizo hace 40, 50 años, pues yo ya no puedo contribuir a una acción pasada. Yo lo único que puedo decir es que estoy de acuerdo con ella o que me opongo a ella. Pero en realidad yo ya no puedo cooperar con esa acción porque esa acción ya pasó. El hecho de que el uso de las vacunas de líneas de celulares fetales abortados no sea una forma de cooperación con el mal, ¿sí? O que se justificara con todo esto, que porque es indirecta y pasiva y eso, ella dice, pues aunque por ese de cooperación con el mal, ¿no? Con todos los bemoles que se tengan que denunciar y oponer, no quiere decir que no sea moralmente problemático. Si no fuera problemático este tema, pues no estaríamos sentados aquí, no estaríamos haciendo todos esos simposios, ¿verdad? Porque pues uno diría, pues con toda tranquilidad, ¿no? Entonces sí hay problemas, ¿no? Incluso si fuera moralmente permisible usar las vacunas de acuerdo con algunos principios, nuestra voluntad de usarlos no debilita nuestra oposición al aborto. No respaldamos al aborto si estamos dispuestos a utilizar productos desarrollados a través de líneas celulares de fetos abortados. Después hay este comunicado, ¿verdad? De estos obispos, ¿no? Que dice, aquí me quedó otra cosa clara, que es la concatenación, ¿no? Entonces, el principio teológico de cooperación material difícilmente se puede aplicar al caso de las vacunas elaboradas a partir de líneas celulares fetales, ¿no? Por lo que se dijo anteriormente, ¿verdad? Porque es algo que ya se hizo, entonces ya no cooperamos, ¿verdad? Porque quienes la reciben, aquí es bien importante, y ustedes ya hoy tienen una conciencia diferente antes de estudiar, a lo mejor de escuchar esta plática y de que se inquieten y se puedan investigar de estos temas, ¿no? Entonces, quienes las reciben consciente y voluntariamente entran en una especie de concatenación, aunque muy remota,
con el proceso de la industria del aborto. El crimen del aborto es tan abominable, como lo nombraba San Juan Pablo II, que cualquier tipo de concatenación con este crimen, incluso muy remota, es inmoral y no puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia por un católico una vez que ha tomado plena conciencia de él. No somos tan ingenuos como para darnos cuenta de que la razón de ser de esas vacunas es algo más que proteger la salud. Se trata también de promover cada vez más el aborto. Quiero terminar con un documento que la Congregación de la Fe saca el 21 de diciembre del 2020 y que resume ahí documentos anteriores del magisterio, ¿no? El magisterio es los documentos del magisterio, ¿no? No es magisterio, ¿no? Una opinión, una costumbre, mismo una entrevista, ¿no? Entonces, está muy bien sustentado porque es un documento que resume o toma lo ya y va llevando esa misma línea de congruencia, lo mismo que decía el famoso comunicado de la Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida, también un segmento en Dignitas Persona, que es otro documento de la Congregación de la Fe del 2008, ¿verdad? Y entonces tomo este documento a manera de conclusión de todo lo que hasta ahorita hemos visto. Dice, dado que un católico debe ser siempre fiel al magisterio auténtico de la Iglesia, no podemos dejar de lado cuanto ha afirmado recientemente la Congregación de la Fe. En su número 5 nos dice, la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, debe ser voluntaria. Entonces, aquí lo tenemos muy claro, ¿no? Quien decide vacunarse, bien. Quien decide no vacunarse, bien. O sea, no podemos hacer obligatorio eso, porque además nos quitarían, en la línea de Naciones Unidas, lo primero que nos quieren quitar nuestra libertad, ¿no? Después, segundo punto, desde un punto de vista ético, tal cual enuncio como está el documento, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Ahí, hasta ahí el documento. De ahí que todos, por deber natural y sobrenatural, quinto mandamiento del Decálogo, debamos intentar cuidar nuestra salud física y la de nuestro prójimo, no como fin en sí mismo, sino como medio para alcanzar la vida eterna. Es por ello que el punto tercero de esta misma nota aclara: quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados deben tomar medidas con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables. Esta razón de conciencia que se plantea en este párrafo es entendida por algunos o bien como una probable cooperación con el fruto de un pecado o bien como un probable motivo de escándalo teológico, con los más pequeños y simples en la fe, conforme San Pablo, absteneos de toda apariencia de mal. Al enunciarse en el documento de la Congregación de la Fe que la prevención debe venir de vacunas eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario, es decir, vacunas eficaces y seguras está 3 veces en el documento de la Congregación de la Fe. ¿Sí? Por eso decía, fíjense bien cuando hablo de eficacia, cuando hablo de seguridad, porque está en el documento. Es decir, parecería que el documento solo toca un punto, no toca todos estos puntos que son muy interesantes. La no obligatoriedad, ¿no? El que alguien se puede poner a vacunarse, pero tiene que tomar otras medidas de prevención, como hasta ahorita hemos tomado, ¿no? El distanciamiento, la mascarilla, ¿no? El hacer más tamizajes de anticuerpos, saber quiénes ya tenemos, etcétera, ¿no? Entonces dice, a nuestro juicio, parecería más prudente para las personas sin riesgo actual de complicaciones por COVID-19 esperar tanto a los resultados de las actuales vacunaciones como a la posibilidad de otras vacunas éticamente lícitas. Por último, siendo un tema discutido hoy en día entre moralistas serios,
no puede dejarse de lado el consejo de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y patrono de los moralistas, que planteaba que ante temas discutidos en teología moral, el confesor, dejando de lado su opinión personal, debe seguir siempre la opinión más benigna respecto del penitente. Muchas gracias. Doctora Calva, muchas gracias por su conferencia, muy clara, estructurada y formativa. Había muchas preguntas, pero ya contestó casi todas. Pero bueno, como sea, aquí hay algunas. Segundo. Muy bien, muchas Concretamente, gracias. ¿cuáles vacunas no fueron hechas con células fetales? Las vacunas que no fueran hechas con células, hasta el día de hoy, de las que comercialmente ya han salido y han sido autorizadas, por ejemplo, por la FDA, todas las tres, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, utilizan líneas de células de fetos abortados. AstraZeneca las utiliza en 3 momentos: desarrollo de la vacuna, producción de la vacuna y cultivo para probar la vacuna, la prueba confirmatoria. Moderna y Pfizer no las utilizan en las primeras 2, es decir, no las utilizan en el desarrollo de la vacuna, no las utilizan en la producción de la vacuna, más sí las utilizan, es decir, sí hay utilización de células de feto abortado para probarlas. Dice uno, ay, ¿para qué las usaron ya para probarlas? Hubieran usado las de hámster, ¿no? Si ya iban tan bien, ¿para qué las usaron ahí? ¿No? Que en realidad ellos usaron en las otras, a veces usan las de changuito y eso. Entonces, al día de hoy, en las 3 comerciales, ¿no?, que ya han salido, que son las que están en quién, cuál compra quién, cuál, ¿no?, todas las han usado. Aquellas que no usan en ningún paso células de feto abortado, todas están, la más avanzada está en fase 3 por pasar a 4. Es decir, probablemente estamos pensando en unos meses más. Por eso una de las conclusiones que puse es, pues si no tienes tanto riesgo, si quieres esperar a ver qué pasa 6 meses más en los primeros que les pongan esos 6 meses, pues espérate, no solamente por lo que pudieras pensar, sino porque podría ya salir la que no te cause ningún problema de conciencia a ti en lo personal. El que no tenga problema de conciencia, pues a lo mejor la discusión sale de ¿no? Pero yo lo vería por ahí, ¿no? El cuadrito exacto con el nombre de cada una, en el Osier Institute, que les puse la liga, vale la pena porque yo les puedo mandar el cuadrito, pero si uno entra a este sitio, lo están actualizando cada X tiempo, ¿no?, de cómo va, porque a lo mejor una ya va a salir. ¿Y qué sería bueno? Que es un principio en el de cooperación al mal. Ahí dice, ¿no? Si no me queda de otra, si me están obligando, ¿no?, pero tengo que denunciar que no estoy de acuerdo y tengo que pedir otras alternativas. Y yo diría algo más aquí, ¿no? Varios de ustedes veo cara de empresarios, no sé si lo son, pero yo diría, ¿no?, si algo se posiciona en el mercado, pues es muy difícil que algo después llegue y cambie ese mercado, ¿no? Y aquí diríamos, oye, pues mejor esperar porque yo verdaderamente quiero abrir camino a aquellos que a lo mejor por una razón ética no usaron células de feto abortado, que a lo mejor porque pues, les salían más baratos las de changuito, pero bueno, el caso es que a mí, que me causa crisis de conciencia, pues los voy a apoyar a ellos, ¿no? Dice, pregunta, si nos ofrecen una vacuna, ¿qué debo preguntar para saber si es confiable éticamente? Ok, hay que preguntar. Primer lugar, ¿de dónde tomaron las células que sirven para cultivar a los virus? Porque ya vimos que los virus no pueden crecer si no están con células vivas, ¿no? Ya ahí te brinca la primera. Segundo lugar, hay que preguntar, que a lo mejor se debería poner en primero, ¿qué tan segura es esa vacuna? Y yo generalmente como médico, como sabemos que un médico siempre se complica más, me vayan a operar de lo que me vayan a operar, me vayan a dar, yo le digo, doctor, si tomo esta medicina, si me opera, ¿cuál es el peor escenario? ¿No? Porque nosotros en los médicos decimos, es médico, seguro se complica, ¿no? Entonces, ahí pondría yo en una balanza el riesgo y beneficio, ¿no? Digo, hay un porcentaje X que todavía no lo sabemos de que pudiera pasar esto, que a lo mejor sí es grave, o no, nada más te va a salir 3 ronchitas, ¿no? Ahí yo pues tendría que preguntar, ¿no? Hasta donde conocemos, ¿no? Y yo lo pondría en una balanza con decir, ¿qué pasaría si a mí me diera el COVID y yo adquiriera mi inmunidad natural? Porque todo esto de que meten, sacan y ponen en el RNA y eso,
Pues es para adelantarte a lo que tu organismo haría, ¿no? Entonces, pues yo también pondría eso en consideración. Y voy a ponerles aquí un ejemplo. Todos seríamos una bola de irresponsables porque no nos han obligado a vacunarnos contra la rabia. Yo podría preguntar, ¿quiénes de ustedes están vacunados contra la rabia? Les aseguro que solamente 2 tipos de grupos de personas. Una, los que son veterinarios, porque tienen más riesgo de que un perro o un ratón los muerda, porque pues, trabajan con animales, que podrían ser transmisores de rabia. Y el otro es cuando alguien ya lo mordió un perro o ardilla o lo que sea, y no lo atraparon y no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, no todas las vacunas son para todo mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no vacunan a todo mundo contra la rabia? Porque por yendo a misiones, pues no nos esperábamos de un perro de la calle nos muerde, ¿no? Y entonces ya estás protegido por si algún día vas de misiones. Porque la vacuna de la rabia en sí se ha visto que puede ocasionar, y es también un virus, una encefalitis muy similar a un cuadro de rabia, ¿no? Entonces, ¿para qué me arriesgo si tengo tiempo después de vacunar, ¿no? Entonces, sería un poquito sopesar ese principio terapéutico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto riesgo tengo de que me vaya mal en la enfermedad, ¿no? Nuevamente les insisto, una medida preventiva no es solamente la mascarilla, es además otras cosas. Si eres diabético, si eres hipertenso, tienes que estar bien compensado. Es muy mala la depresión y la ansiedad y la campaña de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque las defensas bajan. Una persona, mientras más tranquila esté, mejores defensas tiene. Por eso escuchamos, es que cuidó a su esposo enfermo de cáncer y después le dio cáncer a ella, le pegó una neumonía. Pues sí, tenía sus defensas bajísimas, ¿no? Entonces, hay otras medidas preventivas que podemos ir haciendo para ayudar, y hay diversos protocolos, ¿no?, difundidos por los médicos en la manera que vamos pudiendo. ¿Por qué? Porque pues, estamos atendiendo pacientes y estamos publicando, y pues, cuando alguien lo hace rápidamente, ¿no?, y lo pone en el YouTube, se lo bajan, y entonces, pues, ¿no? Entonces, como que decimos, esta es una discusión de médicos y hemos visto que hay un poco foro médico de este tema, ¿no? Si entre los médicos nos unimos, decimos que te ha funcionado a ti bueno, cuando tiene entonces, bueno, eso también es parte, no solamente de la prevención de la enfermedad, la prevención de que se complique la enfermedad, ¿no? Un consejo muy importante es no esperes a que estés complicado. Atiéndete desde el principio, desde el día 1. A lo mejor la vas a pasar muy bien y va a sobrar, ¿no? Pero más vale que sobre y no que ya cuando te complicaste. Y es una enfermedad muy insidiosa porque hay veces que empiezan como muy bien, como que la van a pasar muy nada más con algo de dolor muscular y de repente, ¡pum!, da en el bajón en el día 9-10, ¿no? ¿Para qué se espera, no? Entonces, esas también son medidas preventivas a Entonces, si tenemos esas y todavía no hay claridad de esta, pues ese es el principio que se toca, el principio terapéutico, ¿no? ¿Cuánto bien me va a hacer esta medida? ¿Con qué riesgo tengo? Y habrá personas de mayor riesgo, ¿no? Entonces, bueno, una persona de mayor riesgo dices, oye, es que está seguro se nos va a complicar. Y entonces ahí está uno jugando con eso. Entonces, el principio se llama principio terapéutico. Información tenemos poca, ¿no? Y debe ser mejor información médica, publicada, ¿no? Pero por ahí iría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que yo diría a esta persona? Formar su conciencia, ¿no? Ese es mi lema cuando ha sido mi alumno. Lo que es importante es hacer un espíritu crítico, formar la conciencia para poder tomar decisiones verdaderamente formadas en ciencia y no porque hizo el actor, ¿verdad? Pues es que el actor lo hizo y canta muy bonito, entonces yo también lo hago, ¿no? Es una manera muy, muy superficial de tomar decisiones, ¿no? Que bien este filósofo Enrique Rojas decía del hombre light, ¿no? Primero vivimos y después pensamos. Y no, el hombre debe primero pensar y vivir conforme piensa. Gracias, doctora. Entonces, última pregunta, que estamos sobre la hora. ¿Usted cree que las vacunas tienen fines eugenésicos o de mala intención por parte de la OMS o la ONU? Bueno, no quisiera dar opiniones porque entonces algo de categoría científica me mantuve y revisé todo para mantener una categoría científica, ¿no? ¿Yo qué les puedo decir de objetivo? Objetivamente, ¿sí?, un organismo que puede difundir la cultura de la muerte es Naciones Unidas y la OMS, ¿no? Todo lo que hace la OMS y Naciones Unidas difunde la cultura de la muerte, tampoco, ¿no? A lo mejor si llevan despensas sin ningún otro fin, más que de veras alimentar, pues hicieron un bien, ¿no? Pero sí hay temas que he estudiado profundamente, ¿no? Y entonces la imposición del aborto, de la ideología de género, pues sí viene mucho hecho por programas de Naciones Unidas. Entonces, puedo sospechar, ¿no? Y la otra es, yo les digo, técnicamente y por definición del libro de ingeniería genética, es factible
malutilizar un avance científico como poder hacer ingeniería genética con un mal fin, sí, eso se llama libertad humana, ¿no? Y pues regreso al ejemplo de la energía atómica, ¿no? La energía atómica yo no puedo satanizar y decir, entonces la energía atómica está mal. Bueno, hay que ver para qué la van a usar, ¿no? En su libertad el hombre la puede usar para muy buenos fines y gracias a eso tenemos esta iluminación, ¿no? Pero la puede usar para un mal fin como hacer una bomba atómica. Y así como hablamos de bomba atómica, pues claro, puede haber bombas virales, ¿no? Lo otro, pues no lo sé, yo no soy detective, yo ya con lo que hago de médico y de investigador en el área de las ciencias, tengo para entretenerme, ¿no? Y quisiera mantener esa categoría científica, decir todo lo que aquí les expuse, lo expuse con mucho cariño, les agradezco otra vez, me pusieron a estudiar muchísimo otra vez, casi me siento en examen profesional, espero haber, aunque sea, ha pasado por mayoría, ¿sí? Pero todo lo que yo aquí les estoy dando, que los traté de simplificar, está totalmente sustentado, ¿sí? Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.